Buenos días y buenas tardes, creo. En Uruguay, buenos días todavía, ¿no? Creo. Y aquí en Canarias, buenas tardes. Estamos en la segunda semana de la Feria de Economía Transformadoras de Tenerife, el eje 2 de Economía Circular, y hemos empezado ayer el día con la participación del ámbito local y la academia a través de la Universidad de La Laguna, pues hablando de economía circular y la importancia del diseño y lo que son los proyectos de gestión de residuos y todas las materias residuales que se están generando en Canarias, gestionadas en este caso, por todas las infraestructuras planteadas por parte del Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Y hoy continuamos con una visión más internacional, sobre todo acercándonos a una mirada hacia Latinoamérica, con la presencia de Gisela de la MEA. Y nada, encantado de tenerla con nosotros. Porque creo que puede ser un referente y que, bueno, será presentada por David Gustavat, que también le saludo, un amigo vinculado con la economía circular aquí en Canarias, y que espero que entre la sesión de ahora y que va a haber otra con Juan Verde a las 4 de la tarde, pues podamos pues seguir avanzando en lo que es esa mirada internacional de la economía circular. Así que le dejo la palabra a David. Yo le seguiré apoyando en lo que es el chat con las preguntas y estando de soporte, pero cualquier cuestión o lo que sea, pues aquí estamos. Así que David, te paso la palabra y mucho gusto y bienvenidas a todas. ¿Tienes el micro puesto? Ah. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Te felicito. Sé que están siendo un éxito y enhorabuena por la iniciativa. En el día de hoy vamos a tener el placer de charlar. Aproximadamente estaremos 1 hora, 60 minutos, donde habrá tiempo para preguntas y coloquios, con una emprendedora uruguaya, Giselle de la MEA, que, que tiene muchísima experiencia, tiene un largo currículum, pero me gustaría sintetizarlo en 3 aspectos principales, que es fundadora de la empresa Tres Vectores, que ahora nos contará, cofundadora de InnoDriven, que también nos va a explicar, espero, qué es lo que se dedica, y es co-líder y fundadora también del movimiento Sistema B en Uruguay, en Latinoamérica, ¿no? Giselle, por favor, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Hace, no sé, más de 10 años que no ando por Canarias. No, 9 años que no ando por Canarias y la verdad que conversábamos con David y con José que los uruguayos tenemos mucho de los canarios, ¿no? Así que feliz de poder aportar esta mirada de economía circular desde acá, desde Latinoamérica, que es 100% aplicable o mejorable a cualquier país del mundo y viceversa, ¿no? En realidad nos estamos nutriendo e inspirando muchas de las cosas que pasan en Europa para aplicarlos acá en Latinoamérica con un enfoque social, ¿no? Bueno, yo voy a compartirles una presentación brevemente como para contarles en qué andamos, en qué estamos, qué es lo que hacemos. Y después, si te parece, David, intercambiamos un poquito. Dale, conversamos un poquito. Bueno, ahí voy. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, Tres Vectores es un estudio de diseño que se fundó en el 2004. Es la primera empresa B de Uruguay. Nosotros impulsamos el movimiento de las empresas B certificadas acá en Uruguay y también en Latinoamérica. Y estas empresas son empresas que miden su impacto, ¿no? Su impacto en términos de comunidad, medio ambiente, impacto en los clientes, en gobernanza y medio ambiente. Esas 5 áreas. Nosotros nos llamamos Tres Vectores desde el año 2004, trabajamos en temas de triple impacto, económico, social y ambiental, y siempre decimos que lo que tratamos de buscar es una economía inspirada en las leyes de la naturaleza, ¿no? Si nosotros pudiéramos observar mucho más cómo funciona la naturaleza, seguramente hoy no estaríamos tan limitados y no hubiéramos llegado a los límites planetarios que estamos llegando. Esta frase, que es una hipótesis que nosotros traemos desde el año 2014, que es nuestro mundo no es sostenible por errores de diseño, está basada y fundamentada en que hoy
todo lo que nos rodea en este momento que estamos nosotros teniendo una conferencia por Zoom, ha sido diseñado por nosotros, los seres humanos, la mesa, el teléfono, el teclado, la silla, y ese diseño que nosotros hemos implementado, no hemos incorporado desde el origen las variables sociales y ambientales. Es decir, para nosotros los materiales iban a ser infinitos, para nosotros la naturaleza nos iba a proveer de todo eternamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un estudio de CODES España que dice que el 80% de las externalidades negativas se generan en este estadio, en la etapa de diseño. En ese momento en el cual estamos reunidos en una mesa, intercambiando sobre un proyecto, generando ideas para un proyecto, y no estamos teniendo en cuenta estos factores socioambientales y las causas que pueden generar un producto al término de su vida útil. Y esta manera de pensar, ¿no?, donde el ser humano es extractivo y es degenerativo, nos ha llevado a grandes problemas, a dos tipos de problemas. ¿Tá? Básicamente el mundo tiene dos problemas. O son problemas sociales, ¿tá?, inequidades, acumulación de la riqueza en pocas manos, o son problemas ambientales donde no hemos podido parar de producir, consumir y tirar, y donde más del 90% de nuestros materiales hoy no se reciclan. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de un sistema egocéntrico donde nosotros queremos satisfacer nuestras ciudades a costa de una naturaleza proveedora infinita de recursos, con este modelo lineal de extraer, producir, consumir y tirar, con esta, que hace 200 años que hemos escalado este modelo simplemente por una sola variable, la variable financiera, donde además, por ejemplo, para hacer un producto, como por ejemplo un teléfono, estamos utilizando 40 elementos de nuestra tabla periódica, que hoy tenemos casi el 50% en peligro de extinción, es decir, nuestra tabla periódica está compuesta por 118 elementos. Estamos hablando que un smartphone utiliza 40 elementos de esta tabla periódica. Y el 50% de estos elementos están en peligro de extinción. Y yo este smartphone que tengo en mis manos, dentro de 2 años lo tengo que tirar a la basura. Entonces, esa es la ecuación que nos está llevando a un colapso, pero no solo eso, sino que también los modelos de negocio. Estas peras, por ejemplo, fueron cultivadas en Argentina, empacadas en Tailandia y luego vendidas en Estados Unidos. A $1,30, en plena pandemia. Pero además me lo dice la etiqueta, dice peras, ¿no?, crecidas en Argentina y empacadas en Tailandia. Si este producto a mí me dijera la cantidad de emisiones de carbono que tiene por ser trasladado y para yo poder comer peras en un momento donde la estación de mi país no se puede plantar peras o no es temporada de peras, seguramente nosotros tendríamos más conciencia ambiental de lo que se genera por trasladar un producto alrededor del mundo y venderlo a $1,30. Esto es gracias a los subsidios que hemos tenido de los combustibles fósiles. Esto es gracias a la energía que hemos extraído de nuestro planeta Tierra. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy? Lo que hemos hecho es gastar nuestros activos de capital natural para la cotidiana. Esto es básicamente vender la casa para comer. Lo que hemos hecho es, todo lo que era no renovable, nosotros lo hemos usado como fuentes de renta. Y nosotros tenemos que dar vuelta a esa ecuación. Los recursos renovables, todo lo que tiene vida, lo que nace, crece, se reproduce y muere, esos son recursos renovables, lo tenemos que usar como fuentes de renta. Y los no renovables son activos de capital, tienen que estar permanentes en la biosfera como flujos de stock dentro de nuestro mundo, digamos. Porque la verdad es que en realidad cuando uno nace, una persona cuando nace, no viene con las ganas de ser consumidor y desechador. No viene con ganas, un niño no es que venga con la maldad de quererle hacerle daño al planeta, sino que es cuando nosotros nos volvemos más mayores que, por una cuestión de variables financieras, entramos en este paradigma de mercadeo donde nosotros lo único que hacemos es consumir y desechar. Pero esa no es nuestra naturaleza, no es la naturaleza del ser humano, no es una visión ni biológica ni ecológica.
Y estos son los 9 límites de Johan. Johan es un científico sueco donde estableció 9 límites, de los cuales 2 de ellos ya vamos al punto de no retorno. ¿Qué significa esto? Que no hay marcha atrás, que el daño es irreversible, que lo único que nos puede salvar es una mirada regenerativa. Y ellos son la pérdida de la biodiversidad y el ciclo del nitrógeno y el fósforo, que lo podemos ver en nuestras aguas, ¿no? En nuestros océanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con economía circular? Es que nosotros tenemos que hacer una profunda revolución cultural, un cambio total de nuestro modelo de negocio, de nuestra economía, donde tenemos que poder desacoplar el crecimiento económico del uso de los recursos. O sea, ya no puede ser que nosotros, en la medida que crezcamos económicamente, también se utilicen mucho más recursos y no se devuelva ese recurso a la biosfera, no se regenere ni restaure la biosfera. En 2012, Ellen MacArthur, una inglesa, en el Foro Económico Mundial, lanza el concepto de economía circular. Y ahí es donde ella dice, bueno, en la naturaleza no hay residuos, ¿cómo podemos hacer que podamos imitar a la naturaleza para aplicarla en nuestros procesos industriales, ¿no? Lo que tuvo Ellen fue, en realidad, el término simbiosis industrial, reciclaje, y otras corrientes como economía azul ya venían de antes. Pero lo que tuvo Ellen fue una capacidad de síntesis, de decir, esto es por diseño, y ponerlo en el mainstream, llevarlo al Foro Económico Mundial, y con una teoría y con un marco conceptual interesante. Ellen es una regatista internacional conocida y ella se había pasado un año andando sola en velero y ella vio todos los océanos y los residuos que estaban en los océanos. Entonces, ella dice, tenemos que pasar de un modelo donde extraemos, consumimos y tiramos a un modelo donde nada es residuo y todo es alimento para otro ciclo. Y dice, la economía circular es restaurativa y regenerativa por diseño, ¿no? Donde nosotros lo que buscamos es reducir la entrada de energías y materiales, y también es una estrategia de producción que lo que busca es cerrar los bucles y flujos económicos y ecológicos de los recursos. Entonces, ¿cómo podemos pasar de destruir valor, ¿no? Donde nosotros en cada operación perdemos valor, a retener valor, donde en cada operación nosotros podamos aplicar estrategias como reusar, remanufacturar, reacondicionar, etc. Y ahí ella trae la mariposa. Esta es la mariposa de la Ellen MacArthur. Entonces dice, ok, nosotros por un lado, en la columna vertebral de la mariposa, tenemos todo lo que hacemos hoy. Extraemos, fabricamos, extraemos partes, fabricamos, después se abren 2 roles, ¿no? Nosotros como usuarios o nosotros como consumidores. Entonces, en el caso, por ejemplo, de unas bananas envueltas en un packaging de polietileno, nosotros tenemos 2 roles. Somos consumidores de la banana y usuarios del envase. Entonces acá cometimos el primer error de diseño, que es mezclar 2 ciclos en uno. Después cuesta la separación, cuesta la recuperación, etc. Cuando en realidad esto capaz que no necesita envase. Simplemente necesita disponerse de otra manera. Entonces, hacia el lado de izquierda tengo el ciclo biológico, ¿no? Donde lo que dice es, ¿cómo puedo hacer yo consumidor para reaprovechar los nutrientes de los excedentes? Y trabajar en estas cascadas internas. ¿Qué sería eso? Que los alimentos no se me venzan, que no se me pudran, que si están a punto de estar en mal estado, que yo los reprocese o dé alimentos para, yo que sé, animales, o lo composte, o hago una huerta en mi casa. Eso es trabajar los ciclos más pequeños para ser más eficiente. Si eso no es posible, bueno, yo tendría que poder extraer esos nutrientes a través de la extracción bioquímica. Y si no, mediante una digestión anaeróbica, poder tener una recuperación, generación de biogás, donde puedo tener biogás térmico o eléctrico, y si no, mediante un buen humus y un buen compost, eso debería volver a la biosfera para que vuelvan nuestros cosechos. En el ciclo técnico, sin embargo, que es donde más incidencia tiene el diseño, lo que tengo que poder es ser capaz de trabajar en los bucles más pequeños.
Es decir, cuando yo tengo un elemento o un producto, tengo que poderlo compartir en los momentos que yo no lo uso, tengo que poderlo mantener, tengo que poderlo reparar, tengo que poderlo reusar, y si no, tiene que poderse volver, eso tiene que tener una logística reversa para que vuelva a la fábrica, para que sea remanufacturado, y a la fábrica de mi país, no a la fábrica de China, ¿no? O al servidor de mi país, porque tengo más emisiones de carbono. Y lo último es el reciclaje. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más chico es el ciclo, más eficiente es el proceso. Cuanto más grande es el círculo, más energía, más recursos y más actores. Y acá hay una tensión social y ambiental, porque el reciclaje es el que más actores sociales involucra. Entonces, miren, fíjense cómo hay que, en países latinoamericanos, nosotros estas dos variables las tenemos que tener muy en cuenta, porque el desempleo, la pobreza, son indicadores muy fuertes en nuestros países. Entonces, a veces yo digo, ok, trabajando esta estrategia de mantener y reparar, yo soy más circular, sí, pero involucro menos actores, doy menos empleo. Entonces, es importante para los gobiernos ponerse a pensar cómo hacemos un buen balance entre las variables sociales y ambientales. Mayor eficiencia ambiental y mayor involucramiento social. Entonces, esta es donde viene la mariposa, la de Ellen MacArthur, donde dice Ellen MacArthur, ok, el ciclo biológico propende a la regeneración, a reemplazar materiales, a tomar materiales renovables y a gestionar los flujos de renovables. Y el ciclo técnico propende a la restauración, donde todas las materias primas inertes que aquí circulan deberían ser stock nuestro y gestionar esos flujos de stock. Entonces estamos pasando de los modelos de negocio sostenible a modelos de negocios circulares, que son aquellos que se fijan mucho más en los procesos, mucho más en el tema de los recursos, el cierre del bucle de los recursos, la ralentización de los bucles, etc. Entonces nosotros acá, en Tres Vectores, lo que hicimos, y ahora paso a contar rápidamente un poco lo que hicimos, fue una metodología para entender mejor la economía circular. Nos basamos en las 9 R's, donde la R0 es la más circular, que es rechazo cualquier tipo de producto, o en su defecto, compro un servicio, y la R9, que es la menos circular, que sería la incineración de materiales para la recuperación energética. Tuvimos en cuenta todos sus principios, tuvimos en cuenta el marco Resolve de la Ellen MacArthur, y llegamos a una metodología con 17 patrones de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier patrón que yo tome, lo puedo utilizar para repensar una propuesta de valor, para repensar un producto, para aplicarlo en la mejora de un proceso interno en mi modelo de negocio. Y voy a explicar algunos. Ecodiseño, por ejemplo. De todos estos, son 17 patrones, ¿no? Obviamente no voy a explicar todos, voy a explicar un par, para que tengamos dimensión de lo que abarca, ¿no? El ecodiseño es un concepto anterior a la economía circular, ¿tá? Y lo que busca es analizar, digamos, un producto desde el principio hasta el fin, ¿no? Tener en cuenta las etapas del ciclo de vida del producto y analizar, digamos, las ecocargas, ¿no? Las cargas ambientales que tiene el producto en todo el ciclo de vida. Entonces, ahí, cuando empezamos a ver el ecodiseño, empezamos a ver productos como, por ejemplo, una caja de zapatos con dimensiones más pequeñas, muebles que antes se usaban materiales carísimos e inertes, ahora empiezan a ser con materiales mucho más amigables y renovables, todo lo que es compostable, ahora, todo lo que es descartable, perdón, vajilla descartable, ahora es compostable. Y bueno, y acá vemos como grandes empresas empiezan a colgarse de esta tendencia del ecodiseño y empiezan a tener una gama, una línea específica. O sea, ustedes si van hoy a cualquier supermercado de los que tienen ahí en Europa, van a empezar a ver góndolas donde están los grandes productos con ecopackaging, ¿no? Más utilizando cartón y como materiales amigables y renovables. Entonces el ecodiseño lo que busca es medir la eficiencia ambiental en cada una de estas etapas, ¿no? Desde la conceptualización hasta el momento de la logística y hasta el fin de su vida útil. Y bueno, acá me muestra cómo el cepillo plástico tiene mucho menos eficiencia que el cepillo de bambú.
¿tá? Entonces el biodiseño, la diferencia que tiene, el ecodiseño dice, ok, yo voy a seguir usando materiales, por ejemplo, inertes o no renovables, pero lo que voy a buscar es la maximización de la eficiencia ambiental. Sin embargo, el biodiseño lo que busca es utilizar organismos vivos, es decir, todos los materiales no renovables, el biodiseño no los utiliza. Entonces, lo que busca es absorberse el ciclo técnico, que no exista el ciclo técnico, y que mediante biología sintética o organismos vivos se puedan reproducir materiales para la industria. Como por ejemplo, lo que podría ser el uso de hongos para reemplazar esta espumaplast, no sé cómo le dicen ustedes, en algunos lados le dicen plumavit, que bueno, que viene muchas veces en cajas de tecnología, en vinos y demás. Esto hecho con hongos es 100% compostable y puede ser realmente alimento para otro ciclo. O el bioplástico a partir de algas, ¿no? Esta es una emprendedora chilena muy buena, que llega a un nivel de transparencia y un nivel de perfección igual que el plástico, ¿no? De común y corriente. Entonces, ella dice, ¿por qué si nuestros peces comen algas, el 40% de nuestros peces comen algas, ¿por qué no estamos investigando más con otro tipo de insumos, ¿no? Bueno, la simbiosis industrial, que también es un concepto anterior, lo que busca es el intercambio de energías, materiales y agua dentro de las industrias próximas, ¿tá? Imagínense cómo pueden llegar a cambiar nuestros parques industriales si los organizamos desde esta mirada, desde el intercambio de los recursos, y no simplemente desde dónde están ubicados logísticamente, o desde el costo de mano de obra barato, o desde las exoneraciones fiscales que tiene ese país, sino de cómo puedo recuperar materiales de toda una ciudad y llevarlo hacia la producción industrial. Bueno, eso es simbiosis industrial. Voy a ir salteando algunos. Y producto como servicio, que es el último que les voy a explicar, básicamente lo que busca es la servitización del ciclo técnico, ¿no? Lo que busca es, en lugar de vender un producto, yo entrego una experiencia. Entonces, ¿cómo podemos pasar de ser un vendedor donde yo voy perdiendo valor? Es decir, vamos a suponer una heladera, ¿no? El vendedor, digamos, la fábrica te lo vende una sola vez y después pierde control en primera mano, segunda mano, tercera mano, no tiene idea qué pasó con esa heladera. Sin embargo, si yo servitizo esa heladera, la alquilo y el dueño siempre es el fabricante, yo, como fabricador, yo sé qué pasa en la primera mano, la segunda mano y la tercera mano, porque eso siempre vuelve a la fábrica. Entonces acá tenemos un ejemplo en Holanda que se llama Bundles, que ellos alquilan, digamos, máquinas de ¿cómo se llama? Lavarropas, secarropas, secaplatos y cafeteras. La instalación es gratis y vos, en lugar de pagar una mensualidad donde vos tenés el lavarropa o la heladera ahí estacionado y pagás 300, 200 euros al mes, por ejemplo, o 100 euros al mes o 50, vos pagás por lavado. Tenés una aplicación, cada vez que querés lavar, elegís el programa, si lo querés con enjuague, si lo querés sin enjuague, y ahí pagás por lavado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto te lo venden llave en mano. Entonces, el fabricante se va a preocupar porque este lavarropa gaste menos jabón, gaste menos enjuague y gaste menos insumos en general, porque yo estoy pagando por lavado. Esto tiene un desafío financiero enorme, porque en lugar de entrarle al fabricante $800, 800 euros cuando vende el lavarropa, le entran micropagos, ¿no? Pero lo importante es que acá hay un desacople en el ciclo de la materia prima y el ciclo de la usabilidad. ¿Ah? O sea, esos son tus materiales, a mí no me interesa tener el excedente de estos materiales o el fin de vida útil de este producto, a mí me interesa pagar por rendimiento. Entonces, miren cómo la servitización además va avanzando un pasito más, porque antes vos pagabas por tener capaz el alquiler del lavarropa de tu casa. No, ahora pagás por rendimiento, es decir, a mí lo único que me interesa es la ropa lavada. No me importa si me pones un dron, si me pones una persona que lo lave, yo quiero ropa lavada. Bien. Y por último, regenerar. Bueno, regenerar lo que busca es restaurar la biosfera, ¿no? Es centrarse en prácticas regenerativas, sobre todo agrícolas y sociales,
que reconstruyan y regeneren la vida de los ecosistemas. Entonces, aquí en Latinoamérica, nosotros hemos crecido gracias al monocultivo, ¿no? Que eso lo que ha hecho es básicamente degradar nuestro suelo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aplicar una agricultura diversificada y una agricultura, digamos, no intensiva, de manera de recuperar nuestro suelo y de manera de poder capturar mucho más carbono y no desertificar la tierra? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es Guayaquil, que es un emprendedor, una empresa B, que ellos lo que hacen es, plantan yerba mate, nosotros somos consumidores de yerba mate, en la selva mata atlántica, en comunidades indígenas y bajo la sombra de los árboles. Es decir, no hacen tala de árboles y monocultivo extensivo, sino que bajo la sombra de los árboles, mediante un modelo regenerativo y que captura más carbono de lo que genera, ellos logran tener una yerba mate orgánica que la venden en Estados Unidos y Canadá. Y tienen el propósito de regenerar más de 60.000 hectáreas de selva mate y crear más de 1.000 puestos de trabajo dignos. Y ustedes me pueden decir, bueno, sí, bárbaro, pero este emprendedor, Alex, se compró las 60.000 hectáreas. No, él organiza comunidades indígenas que si no tienen trabajo serían desplazadas, esos bosques serían talados, y allí pondrían monocultivo de soja o monocultivo de cualquier cosa que se exporte a China, y entonces él lo que hace es implantarle capacidades, organizarlo en cooperativas, para lograr tener un modelo de triple impacto, económico, social y ambiental. Ellos además tienen una certificación que se llama certificación ROC, que esta certificación está basada en 3 pilares: salud del suelo, cuidado animal y justicia social, y es una empresa B. Así que esto es un poco la teoría de la economía circular, donde el ciclo biológico propende a la regeneración y al biodiseño, y el ciclo técnico al ecodiseño, la servitización y la restauración. Por último, les quiero mostrar, antes de pasar a las preguntas, un videíto. Nosotros estamos trabajando, esperen que salga un segundito acá y me adelanto, estamos trabajando en acá. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica con la economía circular? Bueno, nosotros somos los organizadores del Foro Latinoamericano de Economía Circular. Lo hicimos en Uruguay en 2017, y eso fue un antes y un después. Logró poner la agenda, mover la agenda pública y privada. Después de eso se vinieron programas de financiamiento para emprendimientos circulares, tuvimos más de 300 postulados al programa que se llama Oportunidades Circulares. Como que vino un antes y un después. Logró que los políticos y los gobiernos logren escuchar sobre estas temáticas y poner el tema de que ya hoy empieza a ser más política pública. Ya les pienso contar por qué. Este foro se hizo en Chile, en Paraguay, y lo estamos haciendo en Ecuador. Ayer fue el primer evento que hicimos en Ecuador, y hay un evento el 20 y otro el 27 que los invitamos porque es un foro online. Tiene talleres con nuestra metodología, que son talleres híbridos, es decir, la gente va presencial y los facilitadores están virtuales, con las metodologías nuestras, con los naipes de nuestras cartas, de las metodologías en formato físico, que los tenemos acá, que ya hay kits también en España, hay 2 facilitadores de nuestra metodología en España, así que los invitamos. Y por último, ¿qué sigue pasando acá en Latinoamérica? Bueno, nosotros ahora en Uruguay estamos trabajando en el Plan Nacional de Residuos, que es una política pública, y logramos llevar una estrategia que no sea Plan Nacional de Residuos, sino que poner esta mirada. Son recursos, no son residuos, y el claim es Uruguay más circular. ¿tá? Y trabajamos en toda una campaña y toda una estrategia de comunicación, y se está haciendo un plan nacional de residuos consultivo, digamos, se está abriendo a la ciudadanía, con hitos, con metas súper rigurosas de recuperación del 30, del 40 y del 50% al 2030 de todos los materiales. Es demencial lo que se propone Uruguay, y bueno, y lo que se busca es la participación de todos los aliados. Entonces, para eso hicimos un video desde acá de 3 Vectores, que se los voy a mostrar, y ahí ya pasamos a instancia. Hola, soy tu Uruguay natural. Aquel que te infla el pecho cuando hablan de mí afuera, ¿te acordás? Hoy te hablo desde otro lugar.
uno que duele y que estás evitando ver. Soy otra cara de ese Uruguay. Una que te muestra que mi capacidad de restaurarme y regenerarme no van a la misma velocidad que tu capacidad de consumir y desechar. Hoy recibo casi 4 millones de toneladas de residuos al año. Enormes montañas de basura que se acumulan y que quedarán ahí por miles de años. Prácticas de clasificación informal que generan riesgos para la salud de miles de uruguayos y uruguayas que clasifican residuos como medio de vida en condiciones de altísima vulnerabilidad. Recibo plásticos, vidrios, cartones, papeles, textiles, metales, neumáticos, materiales, todos ellos recuperables y por los que volvés a pagar cuando consumís. A veces te devuelvo algo, ahí donde más te molesta ver lo que vos estás provocando. Por más que redobles y tripliques el esfuerzo para limpiarme todos los días, nunca será suficiente. Seguirás intentando remediar lo que está mal desde su diseño. ¿No será hora de transformar los residuos en recursos? Puedo afirmarte algo. Para seguir siendo tu Uruguay natural, necesitamos cambiar. De un modelo lineal, donde extraes, producís, consumís y tirás, a un modelo circular, donde lo que es residuo para un sistema se vuelve alimento para otro. Este nuevo modelo de producción y consumo te va a desafiar a pensar distinto cada vez que diseñes, compres o decidas deshacerte de algo. Sé que estás aprendiendo a hacerlo con los neumáticos, donde más del 70% de lo que se genera como residuo se valoriza. De un día para el otro te adaptaste a llevar tu bolsa al súper y yo empecé a respirar menos plástico de un solo uso. La Ley de Gestión Integral de Residuos trae esta mirada circular y hoy se está construyendo un plan para implementar en los próximos 10 años. Si vos cambiás, yo cambio. Reducí tu consumo y elegí productos responsables. Repara todo lo que puedas. Recirculá, dale una segunda vida y doná lo que ya no uses. Rechazá envases descartables y optá por los retornables. Compostá tus residuos orgánicos. Separá, limpiá y compactá tus residuos sólidos y asegúrate que lleguen a un lugar para reciclar. Para ser tu Uruguay natural sin residuos, debo ser un Uruguay más circular. Si vos cambiás, Uruguay cambia. Ministerio de Ambiente. Bueno, ahí se puede ver todos los que hemos colaborado. Aquí están 3 vectores con la producción creativa. Y nada, ahora quedo abierta a preguntas. David, lo que tú quieras, conversemos. Gisela, primero, darte la enhorabuena por tu presentación. La verdad que el vídeo es bastante emotivo y va muy directo al grano, ¿no? Y a tocar la sensibilidad del ciudadano en general, ¿no? No solo del político, sino también de todos los que día a día generamos residuos, ¿no? En nuestras casas, en nuestras empresas, Tal cual. en nuestros lugares, ¿no? Y antes hablábamos, Giselle, que Canarias, que no sé si lo sabías, se parece mucho a Uruguay en medidas macroeconómicas, ¿no? Tanto de población, que tenemos, ustedes son un poco más de población que nosotros, pero creo que Uruguay está en 3 millones y algo, Canarias 2 millones y medio, en Producto Interior Bruto también estamos muy parecidos, y la verdad que aparte del habla y de la cultura, somos 2 territorios, salvando las diferencias de ustedes como país, que nos parecemos muchísimo, ¿no? Y más también en generación de residuos. Te repito, felicitarte por la presentación. Yo he ido anotando aquí una serie de preguntas que si quieres te voy haciendo y vamos conversando. También desde el público he anotado algunas. Voy a ir realizándolas. Primero, preguntarte por algún ejemplo de empresas uruguayas o latinoamericanas que hayan ayudado. Has nombrado aquí a Desintegra.me, que me ha encantado el nombre, a Guayaquil. Desintegrame, sí. Desintegrame, y a Guayaquil. Y si quieres trasladarnos algún ejemplo así que para ti sea de clientes tuyos que hayas ayudado, asesorado, más característico. Sí, mira, en realidad nosotros, lo que es grandes empresas, en realidad estamos empezando con lo que es ecodiseño directamente, ¿no? O sea, todo lo que es envases plásticos, bueno, cómo hacer una producción de repet
no sé si le llaman igual ustedes, vale. el envase, el PET, local, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que terminamos importando basura y nosotros en realidad necesitamos generar más mano de obra. Entonces, ¿cómo hacemos para que... Nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay teníamos una planta que tomaba las escamas del PET, y de las escamas del PET salía, digamos, la proforma, ¿no? Entonces esa fábrica cerró porque no llegaba a recuperar. O sea, era una fábrica que tenía capacidad de producción de 1000 toneladas mensuales y no recuperaba ni 100 toneladas del material. Es un poco lo que hablábamos al principio, David. Se tienen que dar las condiciones como para que la recolección, el sistema esté diseñado para que realmente los materiales vuelvan al lugar que tienen que regresar. Lo que pasa es que nosotros, todo lo que es el sistema de logística reversa, el retornable, fue desapareciendo de nuestros supermercados, ¿no? O sea, nosotros la desechabilidad la hicimos como el deber ser, digamos, ¿no? O sea, esto tiene que ser desechable, ¿no? Entonces, en un momento todo eso desapareció y esos sistemas se perdieron, y ahora hay que volver para atrás y recuperar esos sistemas para rearmarlos, porque no sé si se acuerdan, antes en el supermercado teníamos un lugar extensísimo para llevar de nuevo nuestros retornables. Ese lugar empezó a desaparecer, ¿no? Y no se valorizaba más, no te daban más dinero por llevar el envase, porque los supermercados decían: necesito más espacio, necesito más lugar para poner góndolas, para poner stock, y ahora de nuevo vuelven a aparecer con una tecnología hiper mejorada, pero son muy pocos, o sea, no todos los supermercados tienen eso, la gente tiene que volver al circuito. Entonces estamos ayudando en esos temas, en poder armar un sistema así, y después, otra cosa, empresas uruguayas que estamos viendo, uruguayas y latinoamericanas, estamos como viendo la explosión del refill, ¿viste? El rellenado. Ya sea, por ejemplo, hay una empresa que se llama Algramo, que ellos tienen un triciclos, son como una especie de motitos pequeñas, donde pasan por los barrios y te hacen el rellenado, y en realidad Algramo le paga a las grandes marcas, o sea, está contratado por Unilever, está contratado por, yo qué sé, distintas empresas, donde ellos en realidad son como un distribuidor más, pero de refill. Entonces, esa empresa Algramo, que es chilena en realidad, ya está llegando a Estados Unidos. Lo que estamos viendo es cómo las empresas se paran para circularizar a las multinacionales, ¿no? O sea, por un lado estás viendo emprendedores chicos que hacen desde supermercados y packaging, que hacen servitización de tal cosa, que hacen una plataforma para conectar peer-to-peer a personas para compartirse ropa, electrodomésticos, lo que sea, hasta emprendedores B2B, que son aquellos que buscan circularizar a las multinacionales. Temas que tenemos que trabajar acá en Latinoamérica fuerte es la reparabilidad. Nosotros perdimos muchos oficios por no tener reparadores, por no tener mantenimiento, por no tener servicio técnico, por no exigir estándares de reparabilidad. Yo sé que España y Francia están empezando a exigir estándares de reparabilidad en los electrodomésticos. Entonces eso lo tenemos que urgente recuperar, porque realmente desaparecieron muchos trabajos por comprar algo que a los 2 años me iba a servir comprar uno nuevo y no repararlo. Entonces, si bien yo entiendo que nosotros no podemos tener acá en Uruguay, ni Canarias puede tener una fábrica de televisores, una fábrica de auto, una fábrica, o sea, hacerlo todo localmente, porque es inviable en términos de escala y de tecnología, sí exigir estándares. O sea, si tú querés entrar a Uruguay con este producto, tenés que tener al menos 10 personas que reparen. Tenés que tener al menos 10 años de durabilidad. Y a los 10 años tenés que hacerte cargo de esto, de este material. Entonces, no solo cargar a la empresa, sino cargar al Estado y cargar a los ciudadanos con la culpa, porque la culpa es de todos, ¿tá? O sea, uno también quiere el confort, ¿no? Ahora a mí me explotó el calefón de mi casa, por ejemplo. El calefón tenía, no sé cómo se llama en España. ¿El calefón? ¿Qué es como un calentador? El calentador para bañarte. Sí. El calentador de agua, el termo se llama aquí, sí. O termo eléctrico. Me explotó ayer. Ayer explotó directamente. Tiene 10 años. ¿Qué hago yo con eso? ¿Entendés?
¿Qué hago con eso? O sea, voy a comprar otro, bárbaro, todo bien, pero estoy preocupada de a dónde va a parar eso. Entonces, nada, yo creo que la preocupación va también desde cada ciudadano, ¿no? ¿Cómo hacer? Sí, sin duda. De hecho, yo creo que lo que dices, hemos perdido un poco en un periodo corto de tiempo realmente, porque estamos hablando de cosas que pasaban hace 40, 50 años. El reutilizar lo hacíamos de manera lógica y natural y de repente el mundo ha girado a extremar y a que la competencia económica sea solamente en costes y hemos perdido el norte, ¿no? Y hemos hecho Total. disparates como el que ponías en tu presentación de esa pera plantada en Argentina, creo que era. En Argentina, a enfocada en Tailandia para que te la Tailandia, comas. y se vende en Walmart a $1.30 en Estados Claro, Unidos. un disparate, o sea, un disparate porque no se ha medido la huella, el impacto que ha tenido eso en el entorno natural, ¿no? Y sin duda creo que hemos llegado a un punto donde, si bien esto está naciendo, ¿no? El recuperar el sentido común, ¿no? Que hemos perdido a lo largo de estos 40, 50 años, es verdad que va de la mano de integrar y de coordinar las distintas, tanto la parte política, administrativa, la legislación, porque en el vídeo ponías imágenes de un vertedero que podría ser perfectamente también cualquier otro país, ¿no? Sí, podría ser ahí. Puede ser aquí, porque al final lo que es cierto y que es común es que ha sido muy barato tirar las cosas, ¿no? Muy. Muy barato. Y lo estamos pagando caro. Y lo está pagando carísimo. Barato digo, en el corto plazo, en la medida monetaria, en la unidad monetaria, en el corto plazo, ¿no? Pero claro, en el medio y el largo lo vamos a pagar carísimo, ¿no? Y eso lo enlazo con una de las preguntas que se han hecho, que es ¿cómo volver a confiar? Bueno, la pregunta viene a decir, la resumo, que perdone la persona, ¿cómo volver a confiar en las empresas, ¿no? Porque sí que hemos detectado que ha habido unas que han contaminado mucho, que han pasado por una fase de ponerse una careta verde y se les han visto mucho el plumero, luego se han dado cuenta que al final el consumidor cada vez está más informado y eso ha generado un poco de desconfianza en el consumidor, ¿no? ¿Qué opinas sobre cómo recuperar la confianza del consumidor en estas empresas? Mira, yo creo que acá van a pasar varias cosas. Vamos a ver empresas que van a seguir en el chip del greenwashing, o sea, de sumarse a la movida y realmente no hacer cambios estructurales, pero el consumidor tiene que seguir denunciando, eso por un lado. Y segundo, yo creo que las empresas que más confianza nos van a dar van a ser aquellas que reconocen sus errores. Porque antiguamente, viste que las empresas como sus problemas como que los tapaban y los escondían bajo la alfombra, ¿no? Y no decían, bueno, mira, no estoy pudiendo llegar a tal cosa. Tengo este problema. Eso no lo decían. ¿Por qué? Porque eran las perfectas que desde el punto de vista de marketing y comunicación decían que eran los mejores del mundo. Sin embargo, ahora lo vi con el caso de Danone, que Danone tenía un CEO que era francés, que se me fue, Emmanuel Faber, ¿tá? Un crack. Él decía, mira, tenemos problemas en esto, Danone tiene que ir hacia un modelo donde en realidad contrata a productores más rurales, locales de cada país, y esos productos los comercializa y hace marcas. Un crack tipo. Bueno, ya no es más CEO de Danone. El tipo, claro, ¿qué pasa? Reconocía dónde estaban las debilidades de un modelo de negocio que era extremadamente lineal y que era imposible hacerlo sostenible desde el punto de vista ambiental y social, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo empresas que aquellas que realmente logran reconocer dónde están sus errores empiezan a ser las más creíbles. Porque si vos no me decís, mirá, tengo problema con esto, y me seguís vendiendo que sos la perfecta, que haces todo bien, yo no te lo creo, porque eso es inviable. ¿Entendés? Porque es imposible, porque nadie puede ser 100% sostenible, nadie puede ser 100% circular, es una mentira. Entonces, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de relación con el consumidor, de serle transparente, de decirle, esto es lo que podemos llegar, hay un cambio de alinear las expectativas, de decir, bueno,
digamos, tengo que poner esto en el mercado porque tengo tantas empresas, tantos trabajadores, pero lo hago de la mejor manera que puedo, ayúdame a hacerlo de manera diferente. ¿Viste? Como que la empresa superpoderosa jamás decía, ayúdame a hacerlo de manera diferente. Entonces, yo creo que esas empresas que logren hablar en ese lenguaje y tomar al consumidor como un colaborador más de la empresa, van a ser las que prosperen. O sea, ni más ni menos. Y después buscar eso, ¿no? La empresa tiene que hacer un balance social, económico y ambiental y comunicarlo. ¿Y qué opinas? Antes pusiste un ejemplo de pay per use, ¿no? O sea, volver a cambiar el chip de la propiedad y pagar solo por el uso de las cosas, ¿no? Ahí hay un componente cultural muy arraigado, ¿no? Por ejemplo, en los autos, ¿no? En los coches, como decimos aquí, ¿no? La propiedad de un coche, ¿no? Que es la antiinversión, ¿no? Comprar un coche, al día siguiente de comprarlo ya ha perdido un 15% del valor y no hace más que perder tiempo. Creo que el 80% del tiempo de la vida de un coche está aparcado, ¿no? Y es algo, una inversión antieconómica. ¿Cómo crees que podríamos, qué se debería hacer para cambiar ese aspecto cultural tan arraigado de la propiedad de los bienes? Sí. Bueno, primero eso. Nosotros, los humanos, tenemos que soltar el control de querer tener las cosas, digamos, ¿no? Los materiales pertenecen a la biosfera, porque ella nos dio la posibilidad de tener un coche, digamos, ¿no? Entonces, yo no debería ser propietaria de fierros parados en un estacionamiento. Yo debería ni siquiera pagar por el uso. Yo debería pagar por el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo quiera pagar, que tengo que pagar por usar el auto. No, yo tengo que pagar por trasladarme en tanto tiempo desde el punto A hasta el punto B. No importa si voy manejando yo, si voy manejando otro, si voy... Yo quiero llegar en 15 minutos del punto A al punto B. ¿En qué voy? ¿Se entiende? O sea, hay inclusive un salto más, que no es pagar por el uso, sino que pagar por el rendimiento. Entonces, en ese sentido hay algunas empresas, por ejemplo está River Simple, que es una empresa de Gales, que ellos alquilan autos de lujo, ¿tá? Te dan una tarjeta de crédito libre de carga de combustible, es a base de hidrógeno, ¿tá? ¿Y qué quiere decir esto? Yo tengo mi auto de lujo, yo lo puedo manejar, cada 3 días puedo cambiar de auto, no importa qué auto es, hoy es rojo, mañana es gris, pasado es violeta, pasado es descapotable, no importa, pero yo pago llave en mano, digamos, o sea, ni siquiera pago el combustible. Entonces River Simple lo que va a hacer es tratar de que ese auto consuma la menor cantidad de hidrógeno posible, tenga la mejor performance posible, y yo darle un paquete de servicios para que esa persona realmente sienta el confort y el rendimiento que quiere. ¿Tá? Entonces, es una complejidad total en el modelo de negocio. Sí, es una complejidad total en el modelo de negocio. Pero bueno, nosotros tenemos que ser capaces de poder sacarlo adelante. Hoy también está pasando con la industria de los electrodomésticos. Bosch, no sé si la tienen la marca Bosch ahí. Sí, electrodomésticos, ¿sí? Del grupo sí, heladeras, sí. Ellos te cobran entre 8 y 9 euros una heladera por mes. Sacá la cuenta. No te vale la pena comprarla nunca más. Entonces tenés la de último modelo, una heladera inteligente. Entonces, hay dos cosas. Primero, la relación de la persona con los materiales y con lo que necesita. Yo necesito un lugar donde enfriar y conservar mis alimentos, punto. Entonces hay un cambio de paradigma ahí, y otro, la complejización del modelo de negocio. Y la complejización financiera de ese modelo de negocio. O sea, es tremendo que Bosch me diga que yo mañana tengo la última generación de heladera solamente por 9 euros. Es tremendo, o sea, no sé cómo lo hacen, pero tenemos que poder hacerlo, porque ese es el camino. ¿Se entiende? Sin duda, de hecho ahí va el enlazo con una de las preguntas que hacen sobre las políticas públicas, ¿no? Porque para facilitar, engranar
esos cambios necesitan de incentivos públicos para que ese cambio ocurra, ¿no? ¿Cómo en Latinoamérica, cómo ves el papel que están jugando la administración pública para facilitar este cambio? Bueno, en algunas cosas venimos como más atrasados, me parece, en temas de, bueno, las políticas públicas en sí mismas. Yo sé que ahí ya se han puesto políticas como los sellos de reparabilidad, como que tales electrodomésticos te tienen que durar tanto tiempo. Entonces, en eso se viene más lento, pero sí hay más presión, me parece. Viste que los latinoamericanos no somos medio de presionar, y hay más presión social en que eso tiene que pasar. En el Uruguay se está haciendo ese Plan Nacional de Residuos que va a implementar lo que es la ley extendida del productor. Se le van a poner una serie de metas, de requisitos, desafíos a los cuales tiene que recuperar tanto porcentaje de lo que coloca en el mercado. O sea, y para eso el gobierno tiene que hacer incentivos, beneficios fiscales, decir, bueno, si tú llegas a esta meta, te voy a dar tal beneficio, ¿no? O sea, es un paquete de medidas orientados a la circularidad, no es de un solo sector. Tiene que venir del sector privado, tiene que venir del consumidor, tiene que venir del sector público, pero lo que yo veo, digamos, creo en Uruguay, que cuando avanza en un cambio sistémico. Y no en una cosa sola ahí que dice, bueno, está así, está el índice de la reparabilidad, está el sello de no sé qué. No, pero tú necesitas avanzar en un cambio sistémico. Por ejemplo, como pasó con las energías renovables en Uruguay. Uruguay, el 98% de sus energías, de toda la matriz energética, es renovable. Entonces, eso es un cambio sistémico. Y para lograrlo, bueno, para lograrlo inventó mil cosas, desde el microfinanciamiento donde cualquier persona podía comprar un bono y ser accionista de la empresa pública para la reconversión energética, hasta, yo qué sé, un paquete de medidas, todo tipo de innovación en estructuras fiscales, fideicomisos. Entonces son cambios sistémicos, son cambios radicales, no lo lográs con una sola medida y con un solo sector. Es una visión país, o en este caso, comuna puede ser, o ciudad, ¿cómo se llama usted? Gobierno. Gobierno, sí. Y sé que forman ustedes a facilitadores en la metodología que han desarrollado. ¿Qué papel están jugando ahora mismo las personas que han sido formadas en esta metodología? Sí, buenísima pregunta. Mirá, la metodología Circular Design Thinking es para diseñar modelos de negocios circulares, tiene 3 canvases, arrancás por el analiza, que es como un análisis del ciclo de vida, después utilizás 4 de los 17 patrones para circularizar oportunidades y después diseñás un modelo de negocio. Nosotros tenemos 60 facilitadores certificados en la metodología, dije 2 en España, pero en realidad hay 4 en España, y la verdad que el facilitador de esta metodología es un agente de cambio, ¿no? Es aquel que está plantando semillas, que quiere realmente una transformación de su ciudad, de su comunidad, de su empresa. Lo puede aplicar dentro de una empresa, lo puede aplicar en una universidad, lo puede aplicar como una consultoría, lo puede aplicar como un curso. Entonces, lo que nosotros hacemos es entrenar a estas personas para que ellas hagan el cambio sistémico, digamos, ¿no? O sea, nuestro rol es diseñar herramientas y metodologías para esos agentes de cambio que están preparados para transformar, digamos, esta realidad. Qué bueno, pues me alegra que estés contaminando en positivo a muchas personas para que claro, acelerar esa es la palabra. Ahí les paso el enlace de la metodología, por acá por chat, ahí va. Esa es la metodología. Genial. Pues nada, yo creo que llevamos ya 1 hora, no sé, José Carlos, cómo vamos de tiempo, si podemos hacer alguna pregunta más. Sí, vamos bien, si realmente hay tiempo por tu parte y por Gisela, y hay alguna pregunta de las personas participantes ahora mismo. Veo que está Javier Concesión de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, Bernie de la Universidad de La Laguna, bueno, pues algunas personas más. Así que si hay alguna pregunta vinculada
a lo que es lo que hemos estado comentando y sobre todo la última pregunta, ¿no? Para mí es, aprovechando un poco que está Gisela, que es un libro abierto con respecto a las metodologías de aplicación en el territorio, hice una pregunta de qué está suponiendo el rol del facilitador, del agente de cambio en aquellos países, Chile, Uruguay, Colombia, en donde están participando con estas metodologías, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel? Porque yo creo que ese papel podría ser muy interesante de cara a incorporarlo en las estrategias insulares, ¿no? De ese agente de cambio vinculado a las empresas, ¿no? Sobre todo para que realmente ese proceso de cambio sea sistémico, ¿no? Entonces, no sé si por ahí podría haber una pregunta interesante para Gisela, ¿no? ¿Qué está haciendo el papel del agente de cambio, ¿no? En los territorios donde están trabajando, ¿no? Sí, mira, esas personas lo que están haciendo es acelerar la transición. Son como intermediarios que ayudan a los líderes a acelerar la transición, ¿no? O sea, son personas que están desde la academia, desde una empresa grande. Nosotros le decimos como cómplices del bien, digamos, ¿no? Lo que están haciendo es como plantear semillas de cambio, promover marcos, buenas prácticas en empresas, también están impulsando alguna política pública, porque en realidad son 60 personas de distintos sectores. Tenemos también en Chile a la Corfo, que es la Agencia Nacional de Innovación, que tiene una licencia in company de nuestra metodología y tiene 15 personas preparadas y no paran de dar curso a emprendedores, uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro. Han hecho más de 30 cursos emprendedores. Entonces, claro, ¿por qué dan esos cursos? Porque Corfo luego larga fondos donde pueda ser evaluado por alguno de estos criterios de circularidad y bueno, y necesita como dinamizar el ecosistema para que haya muchos proyectos de economía circular. Cuanto más proyectos haya de economía circular, más rápido se acelera la política pública, ¿no? Porque dicen, bueno, este año postularon 300, bueno, este año queremos 500. Entonces, Corfo depende del Ministerio de Economía directamente, ¿no? Y después vos tengo en cartera 500 que quieren economía circular. Entonces, nosotros venimos de un paradigma mucho de, bueno, la consultoría tradicional que va a mapear todos los desafíos de la península y de la isla. No. Largate un fondo, hacé el mapeo, activá el ecosistema, tirá herramientas de código abierto, prepará 30 personas que sean evangelizadoras y realmente así podés hacer un cambio sistémico. Ahí había una pregunta que me gustaba también, el tema de qué retos tienen las estructuras de nuestros territorios insulares en el tratamiento y la gestión de residuos que van a nuestros complejos. Bueno, le estaba contando antes que hace poquito había estado en la isla Tabarca y que no podía creer cómo había, no sé, 500 personas esperando barcos para irse de la isla, era los últimos barcos, eran como las 5:30, y salían 3 barcos rellenos de residuos. Esos 3 barcos podrían ser productos y no residuos. Pues estaba todo mezclado, todo lo orgánico, el plástico. De ahí tendrían que salir barcos con compost, ¿no? Barcos con productos, aunque sea fardos de cosas ya separadas, limpias y recicladas, barcos con materiales en lugar de residuos, ¿no? Es una locura pensar que están ocupando mucho más espacio, no están pudiéndolo valorizar y seguramente en la isla haga falta trabajo, porque no conozco una isla donde no haya falta trabajo. Entonces, nada, eso. Una isla es el mejor lugar para aplicar la economía circular, porque vos tenés controladísimas todas las entradas y salidas de los recursos de la isla. Estoy completamente de acuerdo contigo y una isla como Tabarca, que creo que tiene 51 habitantes, lo mejor que se podría hacer es que cada visitante se lleve sus residuos en una bolsita. También. Para evitar centralizando y ahorrar muchos recursos, ¿no? Y energía. Pero cuando lo llevas a una isla... ¿Perdona? Que eso en primer lugar, directamente, claro, que ni se genere residuo. El mejor residuo es el que no existe, ¿no? Claro. Oye, pues, hagámonos responsables de lo que traemos, y igual que lo traemos, lo podemos llevar, ¿no? Pero cuando lo llevas, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero cuando lo llevas a una isla como Tenerife, por ejemplo, ¿no? Que tiene 1 millón de habitantes, que sí que tenemos un control de lo que entra aduanero, pero que se ha diseñado por aspectos fiscales, nunca pensando en el ecodiseño, en la responsabilidad del productor,
sino simplemente por aspectos fiscales. Y aún llevamos años intentando facilitar esa información para poder medir el esfuerzo que estamos haciendo. Y es todo tan complejo realizar cambios, como tú explicabas, ya no aquí, o sea, te hablo ya, contabas el ejemplo de Uruguay, pero te digo que aquí en Tenerife, que somos España, que somos Europa, sigue costando mucho y mucha resistencia a ese cambio, ¿no? A tener esa información para poder medir lo que estamos haciendo, ¿no? Y la realidad es que una isla como Tenerife, que tiene 1 millón de habitantes y que soporta, bueno, soportaba, volveremos a soportarlo seguramente pronto, pues muchos millones de turistas, o sea, estamos hablando de 6, 7 millones de turistas. Somos una potencia mundial, Canarias, ¿no? Y hemos llegado a tener 15 millones de turistas. Es complicado la gestión, no podemos decirle a los turistas que se lleven sus residuos en una maleta, lo que generan aquí, con lo cual tenemos que facilitarles, ¿no? Y todo eso en un entorno tiene como todo, sus ventajas, porque tienes cautivo a todo ese residuo que entra, ese recurso, pero también cuando es una isla, y en el caso nuestro estamos alejados del continente, se complica, porque se encarece todo, ¿no? Y si tirar sigue siendo tan barato, y te aseguro que aquí en Tenerife sigue siendo muy barato tirar todavía, es muy complejo que la economía y el sector privado se dinamice. Cuando, desde el punto de vista para educar, educarnos a todos los ciudadanos en general y ciudadanas, tenemos que darnos información, mucha formación, pero tienen que tocarnos el bolsillo. Si nos es muy fácil el modelo de usar y tirar, que lo hemos hecho excelente, lo hemos llegado al extremo que contabas antes con las peras, nos tienen que tocar por los dos lados, nos tienen que concienciar, pero también nos tienen que tocar el bolsillo, porque si no, no buscamos ese equilibrio como el palo y la zanahoria, ¿no? Se dice aquí, no sé cómo se dice en Uruguay, no va a fluir, no empiezas a generar esa inercia que acaba en un cambio sistémico, ¿no? Si no se queda todo en ejemplos, en puntuales o no tan puntuales, que todo suma, pero al final el grueso del problema sigue existiendo ahí, ¿no? Yo hablo desde la positividad y desde el optimismo. Yo estoy convencido que en el caso de Canarias, y estoy seguro que Uruguay también, vamos a ver en los próximos años un cambio sistémico. Igual que ocurrió en la energía que contaba. Aquí estamos trabajando también ahora mismo en ese cambio sistémico de la energía, pero lo vamos a vivir. O sea, que los complejos, los aspectos insulares tienen sus peculiaridades que hay que ver, aprovecharlas el lado positivo, ¿no? Totalmente, totalmente. No, sí. En ese caso, para mí, también hay muchas cosas que hay que pensarlo donde menos es más, ¿no? O sea, yo fui hace poco a un hotel B en Madrid, el primer hotel B de Madrid, y ellos hacían cosas súper sencillas, como diciendo, mirá, yo te voy a cambiar las sábanas cada 4 días. Si vos necesitas otra frecuencia, llamame. Y vos te pones a pensar, y sí, yo qué sé, yo en mi casa capaz que no la cambio todos los días. ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Y cuánto hace eso más eficiente? Y tenías otro ejemplo. Yo solamente te pongo en un refil shampoo y crema enjuague. Si necesitas otra cosa, llámame. Como que menos es más, ¿entendés? O sea, capaz que si vos me das una mejor atención, una mejor experiencia, yo no necesito tanta cosa, ¿entendés? Entonces, también hay mucha cosa de eso, menos es más, ¿viste? La industria turística, en el caso de Tenerife y todos nuestros países que también dependen, o sea, en Uruguay estamos 3 millones y 3 millones y medio de turistas. No es 3 veces más que la población, pero sí es 1 a 1. Fue 1 a 1. Entonces, yo creo que hay mucha cosa desde eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para brindar una mayor experiencia con menores recursos? Es fundamental. Después vas a hoteles donde están continuamente cambiándote las cosas, donde están continuamente metiéndote ahí todo tipo de amenities que no necesitas, ¿entendés? Entonces, me parece que va también por ahí, en pensar en menos es más, qué tanta cosa se puede bajar una reglamentación que se servitice directamente y no se adquiera, porque también, como vos decís, está tan encapsulado el ser una península, ser una isla, que también podés aplicar un cambio sistémico más rápido.
Y bueno, los cambios sistémicos sí, son difíciles, pero vienen desde la ciudadanía, no vienen desde un solo sector. Eso es un poco el mensaje. ¿Y Tienen qué un hermoso papel? territorio para dar una buena experiencia. Sin duda, sin duda. ¿Y qué papel crees que juegan las universidades en este cambio? En Y el caso de la bueno, Universidad de La Laguna, que conoces, ¿no? sí, la currícula de las universidades, toda tiene que contaminarse con nuevas economías, entera, desde el principio hasta el fin. Yo me acuerdo de estar haciendo un taller en el año 2010 en la Universidad de La Laguna sobre diseño de modelos de negocios, que todavía ahí no teníamos el Canvas B o los modelos de negocio sostenible, y, y la gente decía, bueno, tal, quiero ser el próximo Amazon, quiero ser el próximo TripAdvisor. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían una conexión real con lo que estaba pasando territorialmente, sus problemas, su comunidad, o quiero hacer el próximo iPhone 7, ¿no? Como que estábamos preparando chicos o jóvenes para ser el próximo Steve Jobs, o para ser el próximo Mark Zuckerberg, pero no para resolver problemas sociales o ambientales. Entonces, yo creo que la mirada de las universidades tiene que ser cómo hacemos líderes para vivir de manera más sostenible en nuestros territorios. Y no para ser la próxima startup de unicornio de $1.000 millones. Es por ahí. Ese es el rol que tiene que jugar la universidad. Y de ahí cambiar toda su currícula. Sin duda, sin duda. Yo creo que me quedo con la frase y si me permites la voy a usar. Obvio, la que quieras. Diciendo la fuente, ¿no? De nuestro mundo no es sostenible por errores de diseño, ¿no? Es buenísima. Si es de ustedes, les felicito y Sí. les haré referencia cuando lo cuente. Y bueno, me gustaría, Giselle, si no hay ninguna pregunta más, y José Carlos nos indica, pues despedirte y darte las gracias por participar. Bueno, dale, feliz. Ojalá que la próxima pueda estar ahí presencialmente. Sí, y conocernos en persona. ¿Sí? Pero bueno, tratar de viajar con 0 emisiones también. Qué desafío. Sí, sí, o por lo menos compensar, ¿no? Esas O emisiones. por lo menos compensar. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, Muchas nada, gracias, Giselle. gracias a ustedes por la invitación, gracias José también por la invitación. José además es aliado, es partner de InnoDriven y está también certificado en nuestra metodología, así que en caso que estén interesados, él les puede dar más información. Genial. Fantástico. Gracias, David y Cela. De nuevo, un abrazo fuerte y gracias por vuestro compromiso y por estar aquí presente. Creo que es fundamental lo que estamos comentando, ¿no? El diseño juega un papel muy importante y aquí nos acompaña Bernardo Candela de la Universidad de La Laguna, ¿no? Que está desarrollando diferentes cursos vinculados a la estrategia de diseño en materia circular. Y creo que parte de ahí, ¿no? La necesidad de este espacio de conversación, ¿no? De cómo influimos como agente de cambio desde todos los estamentos, ya sea desde las políticas públicas como la propia universidad, desde la academia, como también las propias empresas, ¿no? Y creo que el rol o el actor que desde InnoDriven y Tres Vectores potencian como agentes de cambio entre esas personas que se lanzan, ¿no? a estar acompañando a las empresas para ese cambio de circularidad, creo que es fundamental y yo creo que es un modelo a seguir aquí en Canarias, ¿no? Creo que ese cambio del ecosistema o un trabajo sistémico, ¿no? En todos los ámbitos deben jugarlo tanto las administraciones públicas, la universidad como la sociedad, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Un Sí, abrazo. Gracias. un abrazo. Chao, chao, gracias. Saludos.